Y vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Cuando usted lo vaya encontrando, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. En lo que usted lo busca, recuerde que el domingo pasado empecé una serie que se llama Frente al Enemigo, ¿sí? Y hoy es la continuación, en la segunda parte. Probablemente tenga 3 partes, hermano. ¿Y sabe qué? Ya me robé como 15 minutos en los comerciales. No, fueron 7. Pero ya voy a empezar a reducir mis mensajes, hermano. Lo voy a tratar de hacer. Quiero predicar media hora para que usted se sienta tranquilo y yo también. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: por lo cual quise ir a vosotros. ¿Estamos bien? Ok. ¿Pero estamos en el texto, sí o no? Sí. Ok. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué pasó? Pero Satanás nos estorbó. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pongo en tus manos esta palabra, esta predicación. Señor, te pido, maravilloso Espíritu Santo, que así como hablas a mi vida y a la vida de mis hermanos, me ayudes a compartir este mensaje con la fidelidad, Señor, que me lo diste. Lo pongo en tus manos, Señor. Atamos todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera estorbar, Señor. Todo espíritu de división, todo espíritu de hechicería, de brujería, de muerte, Señor. Lo echamos fuera 7 cuadras, Señor, de aquí en el nombre de Jesús. Y nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, ven a tu casa, a la vida de cada creyente, a obrar en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar. Amén. Y de aquí empieza mi tiempo. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Hermano, la Biblia nos enseña algo. Pablo nos habla acerca de una función que Satanás hace. Recuerde que estamos viendo la serie Frente al Enemigo y el domingo pasado hablamos algo de cómo obra Satanás. Hoy vamos a continuar. Y explorando el tema, hermano, me di cuenta que Pablo conocía bien a Satanás. Y no solo eso, porque también la Biblia muestra que Satanás conocía bien a Pablo. Porque en una historia de la Biblia, en el libro de los Hechos, un demonio, ¿verdad?, quisieron exorcizar unos judíos, hijos de un sacerdote, quisieron exorcizar, así dice la Biblia, a una persona, pero dice la Biblia que el demonio los puso en su lugar y les dijo: a Pablo conozco y sabemos quién es Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Ahí vemos que Pablo era conocido en el reino de las tinieblas, pero también podemos entender, hermano, que Pablo también conocía a este enemigo, ¿sí? En cada uno, por lo general, hermano, en cada uno de los libros que escribió Pablo, habla algo de Satanás. Nos da una información de él. Qué curioso, porque eso nos da a entender, hermano, que conocía bien a este enemigo. Y dice Pablo en el verso 18, hablándole a los tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a ustedes. Yo, Pablo, habla en primera persona, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Yo le quiero decir, hermano, que hay fuerzas espirituales que están trabajando en su contra. La Biblia no lo dice, y no lo dice muy claro. Los cristianos estamos en una lucha, veíamos la semana pasada. Hay una lucha espiritual y los cristianos están luchando contra espíritus que gobiernan todo este mundo, ¿sí? Yo también le quiero decir algo. No todos los cristianos presentan esta lucha espiritual, ¿sabía? Esta lucha espiritual no es para todos los cristianos. También hay cristianos a los cuales el enemigo no se les opone, no les hace frente, ¿sí? Solamente al que busca hacer la voluntad de Dios, a ese se le echa el enemigo encima. El cristiano que no está interesado en hacer la voluntad de Dios, ni en ordenar su vida, ni en arreglar su casa, ni obedecer a Dios, esos no van a batallar. Van a vivir un cristianismo muy agradable, muy tranquilo, ¿verdad? Entonces,
Al enemigo, la Biblia enseña que no le causa ninguna molestia. Los cristianos que buscan su propia voluntad, al enemigo no le molestan, porque al contrario, le ayudan. ¿Sí? A los cristianos que viven como les agrada a ellos mismos, sino que aquellos que buscan servir a Dios, la Biblia dice que Satanás se levanta, les estorba, procura males contra ellos, levanta gente contra ellos. Así que si usted está del lado de los cristianos tranquilos, qué bueno, porque no va a tener problemas. Pero el día que usted se levante a servir a Dios, se le va a venir el perro encima. Y ojalá y esté amarrado. Amén. En esta carta de Tesalonicenses, hermano Pablo, en sus ganas de ir a Tesalónica nuevamente a ver el fruto de sus viajes misioneros, ¿verdad? De aquellas veces que anduvo incursionando por ahí, la Biblia dice que se levantó un impedimento. Pero no solamente una vez redacta la Biblia, ¿sí? En varias ocasiones dice que Satanás le estorbó. Él explica a los tesalonicenses, esa es la razón que él les da. Quería ir a verlos, pero Satanás me estaba estorbando. Quise ir una vez, quise ir 2 veces, y en esas ocasiones Satanás se levantó. O sea, se lo impidió. Recuerdo que en una carta de la Biblia, hermano, redacta que Pablo quería ir a Macedonia. Pero ahí en esa carta Pablo dice, el Espíritu Santo me dijo que no fuera. Y luego después, más adelante, dice que tuvo un sueño donde un macedonio le decía, ven pronto. Y ahí fue cuando el Espíritu le abrió la puerta. Y yo pensaba, wow, o sea, hay veces que el Espíritu Santo te va a detener y hay veces que Satanás va a tener el derecho de detenerte. Pero, ¿cómo le hacía Pablo para saber cuando era el Espíritu y cuando era Satanás? Los cristianos de hoy en día andamos, hermanos, chiflando en la loma. No sabemos nada de lo espiritual. No entendemos nada de lo espiritual. Y estas cartas nos asustan, nos sorprenden. Incluso nos causan asombro porque, ¿cómo discierno? ¿Cómo discierno si es Dios? ¿Cómo discierno si es el enemigo? Y yo veo que Pablo tenía sus sentidos bien agudos. Sabía cuando el Espíritu le hablaba y sabía cuando era el enemigo. Amén. Entonces él dice que Satanás se lo impidió. Yo le quiero decir a usted, hijo de Dios, que está buscando la voluntad de Dios, va a tener oposición. Lo van a intentar detener muchas veces, no solamente una, tal vez 2, tal vez quién sabe cuántas veces va a tener oposición. Usted tiene que cuidarse cuando Satanás empiece a estorbar su vida cristiana, porque lo va a hacer. Satanás va a intentar detenerlo. Ojo, le estoy hablando a los que buscan la voluntad de Dios para su vida, los que buscan un ministerio, los que buscan entregar su vida, esos van a tener oposición, ¿sí? Y me refiero a los que tengan una designación dada por Dios, a los que estén trabajando para Dios. A esos son los que se le levanta. Alguien que tú sabes que Dios te puso a hacer un trabajo, se te va a levantar. Va a haber problemas, ¿sí? La Biblia dice, y lo dijo Pablo, ¿sí? Y vaya que este hombre conocía al enemigo. Todos los discípulos, la Biblia enseña a grandes rasgos, todos los discípulos, una vez que tuvieron un encuentro con Jesús, dedicaron sus vidas a servir a Dios. La Biblia dice que ninguno volvió atrás. Dejaron muchas cosas que fueron muy dolorosas para ellos, heredades, casas y muchas cosas que la Biblia dice, ¿sí? Una vez que tuvieron un encuentro con Cristo, dedicaron sus vidas a servir a Dios, ¿sí? Hubo algunos, la Biblia menciona que con sus propias manos tenían que solventar sus propios gastos y vivir sus vidas en torno a su ministerio. ¿Qué hacían? Se dedicaron a servir a Dios. El que Dios lo usó de predicador, el que fue evangelista, el que andaba dando comida, se sostenían ellos para solventar su ministerio. O sea, su vida giraba en torno a lo que Dios los llamó. Eso redacta la Biblia. Entonces, lo dice la Biblia, Pablo lo dijo,
y vaya que este hombre conocía al enemigo. Mire, estos son textos que usamos la semana pasada y se los quiero volver a recordar. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Hoy vamos a conocer una parte del enemigo que usted tiene que entender. En muchas iglesias no les gusta hablar de Satanás. A mí sí me gusta hablar de él porque me gusta desenmascararlo. Me gusta que usted lo conozca para que aprenda a conocerlo. Él nos conoce muy bien, pero nosotros no conocemos nada de él. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. La Biblia dice en pocas palabras, y lo voy a resumir en lo que quiero hablar. No ignores sus maquinaciones. Dice al final del texto, no ignores sus maquinaciones. ¿Sí saben lo que significa? Es una recomendación. Es como decirle al hermano Miguel, no se te olvide, antes de llegar, dar vuelta a la izquierda. Es una recomendación que la Biblia dice. No ignores sus maquinaciones. Pablo lo conocía muy bien. Y Pablo le dice a los tesalonicenses y ahora le dice a los corintios, a otra iglesia, no ignores sus maquinaciones. ¿Sí? ¿Qué son las maquinaciones? Ponga atención, Ponga atención qué son las maquinaciones y se va a quedar así como que, wow, eso es lo que hace el enemigo. Fíjese, las maquinaciones son planes secretos. Cuando alguien está maquinando contra ti, está ideando un plan secreto. Siempre es en secreto. Nunca va a ser abiertamente. Escuche bien. Las maquinaciones son planes secretos, intrigas o trampas que una persona o un grupo arma con astucia. Hay un plan que se está cocinando en secreto, que va a llevar intriga, que se trata de hacerte una trampa, tenderte una trampa, premeditado astutamente. ¿Sí? Ahí le va. Casi siempre es con la intención de hacer un daño o lograr un beneficio de forma deshonesta. Eso es lo que dice el diccionario. Cuando alguien maquina contra ti, se trata de dos cosas. Se trata simplemente de dañarte o se trata de sacar un beneficio propio de forma deshonesta. Ahí le va. Si alguien sabía las formas en que el enemigo trabajaba, era Pablo, y él nos lo va diciendo, ¿sí? A través de las cartas que nos deja, la forma en que Satanás trabaja. Entonces, yo le doy una recomendación: no baje la guardia y vele. No nomás lo dice Pablo, lo dice Pedro también. Velad y orad, ¿verdad? Porque anda un enemigo queriéndolos devorar. O sea, los apóstoles nos hablan de él, de este personaje. ¿Por qué no debemos bajar la guardia, hermano? Satanás nunca se va a presentar en forma de espíritu. Yo siempre agarré, decía mi papá, la palabra guasa o diversión o cotorreo con eso. Porque la gente piensa que Satanás va a entrar con un espíritu por la puerta gritando como la Llorona. La gente piensa que así él se manifiesta y no se manifiesta así. Mire, ni va a entrar por la puerta de color rojo, ni con cuernos, ni con cola. Así no es Satanás. Sino en forma de qué. ¿De qué forma se viste Satanás? Dice 2 de Corintios, otra vez Pablo advirtiéndole a los corintios. 2 de Corintios 11:14. Dice la Biblia lo siguiente: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? ¿Como quién? Como ángel de luz. Usted nunca se va a dar cuenta cuando él va a entrar a su vida, porque viene disfrazado de ángel de luz. Usted piensa que va a entrar un endemoniado gritando ¡ah! No, así no va a entrar Satanás. Ni va a entrar vestido de rojo con los cuernos y la cola larga. No, así no lo va a ver. Ni se van a empezar a mover cosas aquí. No, va a entrar vestido de ángel de luz. Mire, creo que estos hombres tuvieron la suficiente experiencia con gente no cristiana y con gente cristiana para dar esta descripción. Creo que la Biblia acerta. Y vamos a ver por qué.
¿Qué es lo que dice Pablo en realidad cuando dice no y no es maravilla? ¿Sabe qué significa? No te sorprendas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado gente así, que pensábamos que eran buenas personas, pero no lo eran? Y uno se queda, ¿pero cómo? Pues si era el pastor de la iglesia. ¿Pero cómo? Si era Juanita la hermana. Dice la Biblia, no te sorprendas, dice Pablo. No te sorprendas. Porque si nos queda sorprendido, ¿por qué? Si se supone que es esto, se supone que es lo otro. La Biblia dice, no te sorprendas. Ellos ya no estaban sorprendidos, hermano, y la recomendación a los corintios es, no te quedes azorado, pero si es el apóstol, como, o sea, no te sorprendas, dice la Biblia. No te sorprendas porque el enemigo se disfraza de angelito. Esa es una traducción mía. No te sorprendas. Yo creo que ya nosotros en este tiempo de cristianos ya sabemos que así es. Ya no nos sorprende. De repente andan bien y de repente andan mal la gente. ¿Y de qué andaba vestido? Pues de angelito, ¿ah? El apóstol Pablo, hermano, escribió estas palabras a la iglesia de la ciudad de Corintios. Se las escribió para advertir a los creyentes sobre los engaños espirituales. ¿Sí? Nos pone por, escuche bien, aviso. Pablo nos pone por aviso que no debemos sorprendernos de estos disfraces. Es común, va a suceder, así entra Satanás. ¿Sí? Pablo lo explica, hermano, de la misma manera, en un texto anterior al que le di, que los ayudantes o los ministros de Satanás se disfrazan de servidores de justicia o de gente que hace el bien. Hay gente que le sirve a Satanás y se le llama ministro de Satanás. ¿Qué es la palabra ministro? Es servidor. Yo soy un ministro, yo soy servidor suyo. Cuando usted se pone a servir a alguien, usted es ministro. Entonces hay gente que le sirve al enemigo, a veces queriendo y a veces sin querer, porque el diablo aprovecha todas las puertas abiertas. El propósito final de este engaño es desviar a las personas de la verdad, usando una apariencia de bondad, sabiduría, hay gente que cree que es sabiduría, o espiritualidad falsa. Así se disfraza el enemigo. Es un aviso, está tremendo, ¿ah? Es como para estar, pues la Biblia dice, discierne todos los espíritus. También Juan dice, no le creas a todos, no le creas a todos. No, siempre el enemigo va a venir disfrazado de buen cristiano, de palabra de sabiduría, de bondad, de buenas obras. ¡Ay, qué bello cristiano! Así se viste el enemigo. Pero hay cosas que sí puedes distinguir. Y es lo que Pablo nos enseña, Pablo, Pedro y Juan. ¿Sí? La semana pasada, hermano, yo le hablé algo y recalqué la raíz de amargura. ¿Recuerda? El domingo pasado. Y decía algo que no quería dejar pasar por alto. Dice el texto, y que contamina a muchos. La raíz de amargura de una persona puede lograr contaminar a muchas personas que le rodean al amargado, al que está dañado de su corazón. Esa es la forma en que Satanás infiltra secretamente. Necesita uno nada más. Con uno que se deje engañar, puede arrastrar a varios creyentes. Así se infiltra. Nunca va a entrar vestido, así como le digo. Nunca va a entrar el demonio vestido así con una sábana gritando. No, nada de eso. Se va a infiltrar secretamente vestido de angelito, de cristiano, de cristiana, de apóstol, de pastor, de predicador. Ahora, cuando alguien está dañado, que eso es lo que Satanás aprovecha, las heridas de la gente, del alma, del corazón. Escuche bien, cuando alguien está dañado con amargura, como dice la Biblia, ya creció algo en el corazón, es una raíz que brotó, ¿sí? Y no sana, porque usted sabe que debemos de sanar, debemos de pedir perdón, debemos de hacer eso. Escuche bien, cuando alguien está dañado con amargura y no sana, lo único que puede sembrar es más daño. Esa persona que está dañada de su corazón ya no puede sembrar nada bueno.
lo único que puede hacer es sembrar más daño si no está sanado de su corazón. Escuche bien, y usted sabe de lo que hablo, porque cuando usted una vez se peleó con su familia, se peleó con su mamá, con su papá, con su esposo, con su esposa, lo único que andaba era sembrándole a sus hijos cosas en contra del otro. Le estoy hablando de algo que es real, de algo que sucede cuando usted se enoja, le empieza a echar al marido y con los hijos se desquita a veces. Ya ves, pues eres como tu papá. La gente dañada, lo único que puede sembrar es más daño, no puede sembrar nada más. Escuche bien, porque esa persona va a hablar desde el daño. Alguien que está dolido de su corazón va a hablar desde esa posición. Ya se le va a olvidar la sabiduría, se le va a olvidar la fe, se le va a olvidar muchas cosas. Esa persona está enfocada en el daño. Y desde el daño va a hablar, desde el daño va a ver y desde el daño va a juzgar. Esa es la posición que Satanás, esa es la posición perfecta para que Satanás empiece a usar a los buenos cristianos. Yo le estoy hablando de algo común. Cuando usted está dañado, ¿qué es lo único que habla? De lo que me hicieron. Y a cada persona que se topa, usted habla mal del que le hizo mal. Y yo no sé por qué le va bien. Y se dice esto, y se dice lo otro. Es algo natural del ser humano. De nuestra naturaleza es normal, pero esas son cosas, como son cosas normales, Satanás usa lo normal para dañar a la gente en lo espiritual. Entonces, la persona va a hablar desde el daño. Ya no va a entender lo que usted le diga, si le habla cosas sanas, si lo quiere ayudar. La gente va a hablar desde su daño. La gente va a hablar, va a ver las cosas desde el daño. Aunque lo hagas entender, aunque le quieras decir otra cosa al que está sano, ese va a ver desde el daño. Y va a entender desde el daño. Él nomás entiende lo que le hicieron y va a tratar de que no le vuelva a suceder. Eso es lo que pasa, cómo es que Satanás infiltra secretamente. Entonces, una persona así se lo comunica a los otros. Cómo se siente, cómo lo vio, cómo lo vivió. Así lo comunica y a veces sin querer, ¿verdad? Entras con toda la intención. A veces sin querer la persona con toda la intención se convierte en servidor de Satanás, o a veces sin querer queriendo, por no arreglar su corazón, igual cae en la misma trampa y empieza a sembrar. Empiezas a sembrar porque es lo único que hay en tu corazón. Empiezas a sembrar para todos lados. Estas personas se convierten en ministros de Satanás y ministro pues es servidor. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 15 dice la Biblia en lo que le estaba mencionando. Dice, así que no es extraño, o sea, no te extrañes si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, un cristiano sano, un cristiano no sano, un cristiano no discipulado, un cristiano no formado, va sembrando también. ¿Sí sabía? Usted se dice ser cristiano, pero si no ha discipulado su vida, si no intenta formar su vida como la de Cristo, que la Biblia nos dice, usted también va sembrando por la vida. Pero no siempre es semilla. ¿Sabe qué es? Cizaña. Siempre tenemos algo que sembrar, hermano. O sembramos cizaña o sembramos palabra de vida. Sembramos la verdad, sembramos la palabra de Dios. Así que, aunque usted no esté sano, aunque usted no esté discipulado, aunque usted no esté formado su carácter cristiano, si no se le ven virtudes de Cristo, usted igual va a ir sembrando por la vida, en las personas, sus ideas, lo que hay en su corazón, y a veces no es semilla buena, a veces es cizaña, ¿verdad, hija? A veces sembramos cosas malas, a veces sin querer y a veces queriendo, dijo el chavo. ¿Sí? Entonces, la forma en que el enemigo va a intentar estorbarte en la obra de Dios en tu vida es que va a usar a aquellos que fingen.
Fingen estar en sintonía con los propósitos de Dios porque vienen disfrazadotes, vienen armados hasta los dientes, como buen cristiano. Fingen estar en sintonía con el propósito de Dios para engañarnos e intentar frustrar los planes de Dios y apartarte de la verdad. Si tú ya estabas sirviendo a Dios y estabas bien a gusto sirviendo a Dios, pero viene otro que no le gustó y te va a venir a decir, si tú le pones atención a lo que te dice, te vas a desenfocarte. Oye, no, creo que tienes razón, yo ya lo había notado también. Y tu caminar donde ibas te aparta de la verdad. Le pusiste oído y empiezas a dejarte llevar. Ahora, otra cosa, que esto sí es mío, no es de la Biblia. Esto es mío, experiencia personal. Hay algo que me enseñó un pastor hace muchos años. Le voy a decir lo que dice, ¿eh? Se lo recomiendo que lo apunte porque le va a servir. Los Judas son buenos en las iglesias. Ah, caray. ¿Tú quisieras tener un amigo Judas, hija? ¿El que traicionó a Jesús? Judas. ¿Sí lo ubicas? ¿Te gustaría tener un amigo como Judas? ¿Usted, Miguel? ¿Por qué no? Ahí le va. Pues ese pastor me dijo, los Judas son buenos en la iglesia. Ay, caray, le dije, ¿por qué? Dijo, porque los Judas te revelan quiénes son tus enemigos. El Judas te traiciona directo, pero los que eran amigos de Judas te dan a entender que también están en contra de ti, nomás que no dice nada. Así que decía el pastor, los Judas son buenos en la iglesia porque así te revelan quiénes son tus enemigos. Mire, esto ya ha pasado en muchas iglesias y sucede siempre igual. Algo le incomoda a alguien y ese alguien empieza a hablar. Cuando cae en un corazón igual incomodado, ahí hacen una conexión, pero no es para los propósitos de Dios ya. O sea, siempre alguien va a buscar con quién identificarse hablando desde su daño. Cuando cae en otro corazón igual, hacen equipo y empiezan a hacer un complot y así empiezan a dañar. Siempre es la incomodidad la que nos daña. Exactamente, empieza en secreto, ¿sí? Ahí le va. Estas personas eso hacen. Quieren frustrar el plan de Dios en tu vida. Como el de ellos ya está frustrado. Ayer hablaba con unas personas que estaban aquí ayudándome. Le decía, pare el chisme. Ya no dije que le diga nada porque traen un problemón ahí. Párelo. Mire, yo lo aprendí, se lo recomiendo. Vas a venir a platicarme chismes, hay que ir a volar. Mire, y yo les decía, quien anduvo mal en el mundo, en la delincuencia, usted sabe que entre menos sepas de lo que anda haciendo el otro, es mejor. ¿Verdad que te cuidas más? Si usted ve que su vecino hace cosas raras, hermano, yo hasta le pongo una camioneta para no ver ni qué hace, para no involucrarme. Hágalo lo mismo en la iglesia, no se involucre para que no lo embarren. Pero como allá sí te causa muerte, o tienes peligro de muerte, pues en la iglesia también. Satanás te puede arrastrar, te puede robar todo lo que Dios quiere para ti. Tenga cuidado, entre menos sepa, como en los narcos, entre menos sepa usted qué hace, mejor, igual en la iglesia. Entre menos sepa del chisme del hermano, Dios lo bendiga. Usted siga adelante. Entonces, eso le decía a estas personas ahí, ¿sí? Entonces, en la Biblia, hermano, hay infinidad de ejemplos de personas que hacían planes secretos. Todos los hombres de Dios que se levantaron tuvieron oposición y la Biblia dice cómo se levantaba la gente. Pero sabemos por el Nuevo Testamento que no era las personas en sí, era Satanás utilizando para frustrar los planes de los hombres de Dios. Siempre fue así. ¿Qué hacían? Bueno, la Biblia sí menciona que esta gente hacía intriga. Se levantaron contra fulanito, contra Esther, contra este, contra el otro, contra aquel, haciendo intriga o trampas. ¿Verdad que sí? Es más, esa fue la trampa que Satanás le puso a Eva desde un principio. Ya había ideado cómo tumbarla, ¿sí? Entonces, a veces la Biblia enseña que era una persona, o a veces dice que se armaba un grupito que con astucia intentaban detener los planes de una persona que quería servir a Dios. ¿Cómo se hacen estos planes? Bueno, son dos cosas. El primero es que hay una intención simple y sencillamente de dañar.
Hay gente que simplemente te ve bien y no le gusta y te quiere dañar. Y se parece mucho a los tres aspectos, cualidades del enemigo. Matar, hurtar y destruir. Nada más quiere. La gente que maquina contra ti, que vienen manipuladas por el diablo, que no te aporta nada bueno, no es de Dios, definitivamente. Que no te ayuda a crecer, no es de Dios, definitivamente. Tienes que entender eso. Si alguien viene con la intención de matar, hurtar y destruir tu fe, apartarte de tu camino, apartarte de la verdad, querer hablar de alguien más que tú crees que conoces, entonces no viene de parte de Dios. Segundo aspecto que quieren hacer, quieren lograr un beneficio de forma deshonesta, lo dice el diccionario, ¿sí? ¿Qué hacen? Ponen en mal a otros quedando como los buenos ellos. Esta siempre la aplicamos en la delincuencia. Pones en mal a otro para quedar tú como el bueno. Y en los trabajos, yo creo que algunos lo hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Hablamos mal de alguien para que piensen que nosotros somos los buenos. Así es la técnica. Es una técnica que tú ya conoces, pero como el angelito viene disfrazado, tú crees que es verdad, porque es de Dios, pero no. Pablo dice, no. Juan te dice, discierne, 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 juzga sus movimientos, juzga lo que habla. La Biblia dice que podemos juzgar, hermano. Por ahí andan unos que dicen, no juzguéis para que no seas juzgado. Bueno, la Biblia dice, pero juzga justamente. ¿Cómo juzgo justamente? Mira, esto es lo justo. Pero cuando tú juzgas a tu criterio, ahí sí te equivocas. Pero juzga justamente, usa la Biblia. Eso es lo que hago yo como pastor. Yo discierno su vida conforme a este libro. Y discierno la mía. Inspecciono la vida conforme a este libro y también inspecciono la suya. De ahí me atrevo a hablar que no ando bien yo, ni usted tampoco. Por este libro que es justo, no por mi criterio. Entonces, hay gente que quiere lograr beneficios de forma deshonesta. Estos planes secretos del enemigo son contra ti. Contra ti, querido hermano, contra ti que quieres servir a Dios. Contra ti, así se va a meter. Es más, hasta Jesús tuvo un problema con Pedro porque Satanás ya andaba dentro de Pedro y lo quiso convencer de apartarlo de que no se muriera en la cruz. Con cosas tan bonitas, Señor, ¿no mereces morir por nosotros? No, no tiene caso, Señor. Y Jesús lo descubrió y dijo, ¿me quieres apartar de mi propósito de Dios? Aléjate de mí, Satanás. Le dijo, me estorba, me eres tropiezo. Y el otro se quedó, ¿cómo? Dijo, pero ¿cómo? Dice el Adriancito, ¿ah? Entonces, cuando comiences a servir a Dios, el diablo va a tratar de detener la obra de Dios en ti. Se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. El diablo quiere detenerlo. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Bueno, van a empezar a criticar. Te van a criticar a ti. Te van a criticar por lo que estás haciendo para Dios. Ellos se van a poner en tu lugar y te van a decir, es que yo en su lugar hubiera hecho esto. Es que estás equivocado, estás equivocada, debes de hacer esto. Quieren detener la obra de Dios en ti. Quien te critique, la crítica no viene de Dios. Dios no anda criticando a nadie, el diablo sí. Entonces, esa es una herramienta de Satanás. Cuando seas criticado, entonces, mire, cuando yo andaba de delincuente, el Señor reprenda todo espíritu y pensamiento. Cuando alguien hablaba mal de otro malandro, uno entendía una palabra, envidia. Cuando alguien te critica es porque te tiene envidia. Hay una canción mundana, perdón que la use, pero decía que el Kiko envidiaba al chavo aunque no tenía nada. ¿Qué veía Kiko en el chavo? Felicidad a pesar de no tener nada, ni padre, ni madre, ni nada. Hay gente que solamente te ve sonreír y ellos no pueden y eso te envidian. Mire, quien lo critique es porque te tiene envidia. Eso lo aprendí allá en el mundo, en ese mundo malo, dice la canción. Allá donde me arrancaron esa sábana, allá ando muy cantante ahora, muy de frases. Ahí lo aprendí. Aprendí a conocer al ser humano en todo
todo su esplendor. Quien te critica es porque le molesta algo de ti y en vez de no te lo puede halagar, aunque le incomoda, y te critica. Intentan desanimarte. La gente te va a desanimar. No, ya si fuera usted, ya mejor no. Mire, no, hombre, pues hágalo usted, dígale, a mí no me ande metiendo cizaña, ni crítica, ni nada. Va a intentar de que cambies de opinión. Va a estar aferrado a que cambies de opinión. Ojo. Si usted cree que Dios maneja su vida, ¿cuántos creen que Dios maneja su vida? Entonces no deje que nadie se lo cambie a menos que sea Dios. Ahora, también si no se lo cambian con esto, pues no les haga caso, ¿me entienden? Si no es verdad. ¿Qué más va a suceder? Estas maquinaciones, estos angelitos vestidos, ¿verdad? Muy bonitos, van a querer que dudes de lo que Dios ha dicho de ti. ¿A cuántos Dios les ha dicho cosas? Les ha prometido cosas bonitas para su vida. Bueno, esos angelitos vestidos de luz te van a empezar a hacer que dudes de lo que Dios ya te dijo. Cuidado, porque se visten de sabiduría, se visten de argumentos. Cuidado, con el propósito de que abandones lo que Dios te dijo que hicieras. De eso se trata. Si ver a mí cuántas veces me han dicho cuántas cosas y para que yo abandone este barco en él, más me aferro. No lo suelto porque es algo que Dios me entregó. Te doy esa recomendación, no sueltes lo que Dios te entregó, es tuyo. ¿Sí? Recuerda que todas estas señales y advertencias que nos da Pablo, Pedro, Juan, ¿verdad? De las actitudes de las personas y los frutos dicen mucho más de una persona. Ahora, con esto voy a terminar con estas frases. La espiritualidad se puede fingir. Una persona puede fingir ser espiritual. La adoración se puede fingir. Una persona puede fingir ser un adorador. La pasión se puede fingir también. Pero los frutos no se pueden fingir. Los frutos no se pueden fingir. Se puede fingir la espiritualidad. Se puede fingir la adoración. Se puede fingir la pasión de una persona. Pero los frutos, esos no los puedes fingir. Amén. Entonces, le invito a que se ponga sobre sus pies. Si me ayudan, por favor, ahí con media. Póngase sobre sus pies. Oye, recuerde que estamos viendo el tema frente al enemigo, ¿sí? Y vemos cómo la Biblia nos enseña lo que va a empezar a suceder. Si usted va a empezar a servir a Dios, tome estas notas porque la Biblia